Los huastecos son un pueblo nativo de México que habitaron en los estados mexicanos de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, concentrándose a lo largo del río Pánuco y en la costa del Golfo de México. Se piensa que sus orígenes se remontan al 1000 a.C., a partir de las evidencias arqueológicas conocidas. Los huastecos llegaron a la región huasteca entre los años 1500 a.C. y 900 a.C. La cultura huasteca alcanzó logros como civilización al construir ciudades. La ciudad principal fue Tampico, que se convirtió en el tiempo en un centro económico justo. Por lo general llevaban poca ropa. Ellos fueron admirados por otros pueblos mesoamericanos por sus habilidades musicales. Alrededor de 1450, los huastecos fueron derrotados por los aztecas, bajo la dirección de Moctezuma. A partir de entonces, los huastecos pagaron tributos a los aztecas, pero mantuvieron en gran medida un autogobierno a nivel local. Fueron dominados por los conquistadores españoles entre 1519 y 1530, con la imposición de la fe católica. Después de la conquista española, muchos de los huastecos fueron vendidos como esclavos en el Caribe por los españoles. Los huastecos vivían al norte de la cultura totonaca en el noreste de Mesoamérica. Esta influencia ayudó a formar y crear un estilo distinto de arte. Los huastecos hablaban maya, que era un lenguaje usado mucho en el comercio que se utilizaba en ese momento. Su arte fue influenciado por la zona costera, lo cual resultó en la fabricación de objetos de concha. Entre sus obras también destacan sus vasijas y sus esculturas. Estos elementos fueron hechos a menudo de las conchas marinas y en formas de cabezas humanas, gargantillas con grabados de conchas y tocados para las cabezas. El arte huasteco del fin del posclásico está representado por esculturas muy características, estatuas de las cuales la parte delantera representa figuras de tamaño natural. En la parte posterior hay otra escultura más pequeña, por ejemplo, un niño en una bolsa o un esqueleto. Los huastecos construyeron templos en sus pirámides escalonadas, esculpieron estatuas y produjeron una cerámica ricamente decorada. Su arquitectura era muy simple. Una característica de su construcción era una planta circular y con esquinas redondeadas. Su ciudad principal era Tamuín. Por lo menos 3 idiomas indígenas se hablan en algunas partes de la región hoy en día: náhuatl, pame y huasteco, que se habla en San Luis Potosí y al norte de Veracruz, y antes en Tamaulipas. También se puede incluir un área de habla totonaca en el centro norte de Veracruz, como parte de la Huasteca. La lengua huasteca, Tenec o huasteco, es una lengua maya hablada por los huastecos que habitan en las zonas rurales de San Luis Potosí y en el norte de Veracruz, en cerca de 60 aldeas y Tamaulipas. El huasteco es una lengua ergativa y aglutinante, aunque relativamente aislada de otras lenguas mayas que se hablan más al sur y al este de México y América Central. Está relacionada con ellas. Los antiguos mesoamericanos en general parecen haber estado más interesados en la oficina de una persona o dios habitada y los símbolos de esa oficina. El gran tocado que forma un halo alrededor de la cabeza del hombre cumple una función similar, como un marcador de regla o una especie de corona. El enfoque artístico principal a lo largo de la pieza, ya sea que observemos la decoración del cuerpo tallado. La economía de los huastecos, como de la mayor parte de los pueblos mesoamericanos, se basó en la agricultura. Sin embargo, este pueblo destaca sobre los demás en lo que respecta a la alfarería y la artesanía con barro. De hecho, este arte fue una parte muy importante de su economía, contribuyendo a su progreso. Además del maíz, los huastecos cultivaban frijoles, chiles, calabazas, cebollas, tomates, papayas, frutas cítricas, tabaco y condimentos como el cilantro. Los principales cultivos comerciales incluyen maíz, caña de azúcar y café. Los animales criados incluyen pavos, pollos, cerdos, abejas y en familias adineradas, ganado. Prácticamente todas las familias complementan sus actividades agrícolas con ocupaciones secundarias. En 1954, Richard Stockton McNeish encontró cerámica y figurillas en el periodo formativo medio, llamado Pavón de Pánuco, en los sitios del río Pánuco de la Huasteca.